Buenas, mi nombre es Pablo Enrique Zuleta Maestre. Soy estudiante de la Universidad del Área Andina. A continuación, presentaremos un video de la materia Análisis Numérico. Los integrantes de este video son Jaime Enrique Solano Daza, Dioselin Herrera Pedrosa, Adriana Echeverría y Pablo Zuleta Maestre. Estamos a cargo del docente José Maestre y nuestro grupo es el 405. Diferencia numérica. Es una técnica del análisis numérico para calcular una aproximación a la derivada de una función en un punto utilizando los valores y propiedades de la misma. Utilidad de la diferenciación numérica. Es muy útil en casos en los cuales se tiene una función cuya derivada es difícil o complicada de hallar, o en casos en los cuales no se tiene una función explícita, sino una serie de datos experimentales. Problema de la diferenciación numérica. El problema de la diferenciación numérica consiste en la evaluación de la derivada de la función en un punto, cuando únicamente conocemos los valores de la función en una colección de puntos desde x sub 0, x sub 1 hasta llegar a un punto x sub n. Los dejo con mi compañera Dioselin Herrera. A continuación les vengo a explicar el método de diferencias finitas. Este consiste en aproximar la función por polinomios. Las fórmulas resultantes pueden clasificarse de la siguiente manera. Nos dice que en base al orden de la derivada, obteniéndose f' y llegando a fn con respecto a x. Nos dice en la segunda clasificación que en base al orden de la diferencia puede ser primera, segunda o tercera, o etcétera. En la tercera clasificación nos dice que en base a los puntos de apoyo de la fórmula en la tabla, es decir, si se emplean puntos antes o después o ambos lados de algún punto de interés. Existen tres tipos de diferencia y estas son diferencias hacia adelante cuando se usan puntos anteriores del punto de interés, diferencias hacia atrás cuando se emplean puntos posteriores al punto de interés y diferencias centrales cuando se usan puntos tanto antes como después del punto de interés. Una nota nos dice que la deducción de las fórmulas puede hacerse empleando la fórmula de interpolación o directamente de la serie de Taylor. En las referencias para la fórmula de diferencia finitas, encontramos que x sub 0 es el que indica el punto de interés de estudio o el de análisis, h es el espaciamiento constante de la tabla y f de x sub 0 es la función evaluada en el punto de análisis. A continuación, los dejo con mi compañero Jaime Solano. A continuación les voy a mostrar las siguientes ecuaciones para resolver un ejercicio de diferencia finita hacia atrás. Primera diferencia, aquí se encuentran las ecuaciones. Segunda diferencia, son las siguientes ecuaciones. En el siguiente ejemplo explicaremos cómo realizar un ejercicio de diferencia finita hacia atrás. Sea una función logaritmo natural de x, calcular la derivada por el método numérico en el punto x igual a 5 y un h de 0.1. Se realiza la siguiente tabla con 3 puntos hacia adelante y 3 puntos hacia atrás, después de x igual a 5. Cada punto debe evaluarse en la función. Aplicamos los valores obtenidos en la tabla y procedemos a reemplazarlos en la fórmula, con los cuales obtenemos el siguiente resultado. A continuación le presentamos la implementación de la diferencia hacia atrás en MATLAB. Los dejo con mi compañera Adriana Echeverría.
Ahora les hablaré de la fórmula de la diferencia centrada de los tres puntos. Estas ecuaciones son las llamadas fórmulas de los tres puntos de derivación numérica, aun cuando la primera fórmula solamente utiliza dos puntos y no aparece en ella el punto central x sub 0, ya que se usan datos que están a ambos lados de x sub 0, mientras que en la segunda ecuación se considera solo un lado y se desconoce el valor del otro lado que está fuera del intervalo. En el siguiente ejemplo aproximaremos el valor de la función cuando f' vale 3 si f de x es igual al logaritmo de x por el seno de x con h 0.1. Aplicando dicha fórmula se parte de la fórmula f' es igual a f x más h menos f x menos h sobre 2 veces h. Entonces, f' cuando vale 3 será igual a f de 3.1 menos f 2.9 sobre 0.2. Sustituimos valores de f de 3.1 y f de 2.9 en la función f de x y nos dará el siguiente valor. Muchas gracias por su atención. Esperamos que nuestro video haya sido de su agrado. Nuevamente, muchas gracias.